Con frecuencia mantener la fe y perseverar creyendo que Dios va a hacer algo, a veces cuesta. Y ese como mantener la fe tiene que luchar con varias cosas. Por ejemplo, le toca enfrentar el paso del tiempo. ¿Cuántas veces a medida que transcurre el tiempo usted dice, yo creo que ya Dios no va a hacer nada, tanto que le he pedido y han pasado yo no sé cuántos años y Dios no me ha respondido? O tal vez cuando le hemos pedido algo al Señor creyendo y no llega la respuesta, empezamos a darle cabida a los dardos de incredulidad que el diablo envía. O tal vez le damos lugar al desánimo. O tal vez al conformismo. Pasa el tiempo y como no sucede nada, no nos responde Dios como esperamos, entonces nos desanimamos y sencillamente renunciamos a la fe o a la esperanza que teníamos. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado. Yo le puse por tema como título al tema que voy a compartir, no dejes de creer por tu milagro. Y yo creo que ya ese es un mensaje de Dios para usted esta noche. No dejes de creer por tu milagro. Yo no sé cuántos años lleva usted esperando. Bueno, de pronto a mí me da risa cuando yo a veces comparto con alguien y me dice, pastor, llevo 20 años orando por eso. Yo digo, 20 años. Pero vamos a ver y resulta que es por ahí una oración de 3 segundos por día. Entonces en el mes son 90 segundos. Minuto y medio mensual. En 12 meses, 18 minutos. En 20 años, 360 minutos. Entonces uno como que 20 años, wow. No, pero pues en esos 20 años, ¿cómo hemos orado? No dejes de creer, Dios hará algo. ¿Y no le ha sucedido a usted que la mayoría de las veces buscamos a Dios cuando estamos en medio de una angustia? Generalmente buscamos a Dios cuando nos llega un problema. Y si somos cristianos, si ya somos hijos de Dios, como que Dios tiene que usar a veces ciertas crisis para que nos acerquemos a Él. Porque cuando estamos en la zona de confort, cuando estamos cómodos, como que no sentimos la necesidad de buscar a Dios. Pero vamos a estar ubicados en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Y voy a compartirle aquí unas 4 cositas. Y lo primero es que generalmente las angustias nos acercan a Dios. Generalmente las angustias nos acercan a Dios. Lamentablemente, y también la Escritura así lo dice, en su angustia me buscarán. A veces tenemos como que esperar que llegue la amargura para buscar a Dios. Por lo menos así me sucedió cuando yo me convertí. Tiempo el Señor llamándome, y fue en una crisis cuando le dije que lo iba a seguir. Vamos a ver este caso. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 13. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, es decir, gritaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ha estado usted en alguna situación de esas donde usted mete ese grito al cielo pidiéndole a Dios que tenga misericordia? Yo sí, en varias ocasiones. Y ellos, estos 10 hombres,
están viviendo y en qué crisis, en qué situación tan difícil eran leprosos. Eso ya es una situación muy difícil. Pero aún en esa situación, ellos toman la decisión de creer en Jesús. La fe en Dios nos va a llevar a buscarlo. Cuando la crisis, la angustia, la amargura golpean la casa, esa fe nos va a llevar a acercarnos más a Dios. El texto dice que Jesús iba camino a Jerusalén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, ellos le salieron al encuentro. Seguramente ellos habían escuchado algo de Jesús. Anda por ahí un Jesús haciendo milagros. Anda por ahí un Jesús sanando a los enfermos. Quizá otros le dijeron, mira, el Hijo de Dios ha venido y está sanando aún a los leprosos. Algún mensaje llegó para que ellos se enteraran de que Él podía sanarlos. Y ellos tomaron la decisión de salir al encuentro de Jesús. Hay un detalle que tiene ahí la Escritura en la parte final del versículo 12, cuando dice, los cuales se pararon de lejos. Entonces aquí tenemos que ubicarnos en la vida de los leprosos en ese tiempo que yo les he compartido en algunas ocasiones ya. Para la mentalidad judía, el leproso estaba bajo el juicio de Dios a causa de pecados. Era un hombre que estaba bajo el juicio de Dios. Por ser un leproso, era aislado de la vida en comunidad. Y por lo tanto, era aislado de la vida religiosa. Él ya no podía ir al templo como los demás. Él tenía que renunciar a su familia, ya no podía vivir con su familia. Ya no podía trabajar. Se iban a habitar en leproserías, en moradas apartadas, porque ya no podían compartir con los demás. No podían compartir con su familia. Y perdían la oportunidad de adorar a los demás, de adorar a Dios como los demás lo hacían en el templo. Él lo había perdido todo. Cualquiera de los 10 leprosos lo había perdido todo. ¿Puede usted imaginarse su ropa? ¿Puede usted imaginarse su lecho? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo hacían para comer? Ellos mismos, nadie les iba a hacer comida. Ellos vivían muy mal. Y a pesar de que estaban en esa condición, ellos tomaron la decisión de buscar a Jesús. La lepra es una enfermedad que empieza a evidenciarse en la piel y luego comienza a extenderse y comienza a comerse la carne, los músculos, empieza a deteriorar todo y empiezan a caerse porciones de carne. Usted se puede imaginar cómo estaba la condición de su corazón, pero a pesar de todo, ellos clamaron a Dios. Y estos hombres aquí nos enseñan, a nosotros nos enseñan algo. Y es que no importa cuán difícil sea la situación, no debemos dejar de clamar a Dios. No importa qué tan crítica sea nuestra vida, no debemos renunciar a nuestra esperanza en Dios. Porque para la sociedad judía, ellos ya eran excluidos, nadie daba un peso por ellos. Ellos iban a terminar por allá muriendo en un rincón. Pero Dios sí tenía un plan con ellos, porque Dios es bueno. Así que, lamentablemente, esa lepra, esa enfermedad, a veces es una enfermedad, a veces es una crisis emocional, a veces es una crisis matrimonial, etcétera. Pero esa crisis los llevó a ellos a buscar a Dios. Preguntémonos, si la lepra no estuviera en su piel, ¿habrían clamado a Dios? Pero generalmente las angustias nos acercan a Dios. Y si una angustia nos acerca a Dios, pues gracias al Señor, igual por lo menos nos acercamos a Dios. Número 2. Algo que vemos en la acción de Jesús es que el Señor escucha nuestro clamor. Jesús escucha nuestro clamor. Miren, hermanos, la Biblia no nos dice cuántos años llevaban con esa lepra. Podía ser 1 año, 10 años. No sabemos cuántos años llevaban así. Pero vamos a hablar de 5 años promedio. Hacía 5 años no iban al templo.
Hacía 5 años no participaban de las fiestas de Jehová que todo varón judío tenía que participar. Ellos no estaban bien con Dios, hablando desde el punto de vista ceremonial. Pero a pesar de eso, ellos clamaron a Dios y Jesús escuchó su oración. Lucas 17, la primera parte del versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Deténgase allí, hermano. Jesús va camino a Jerusalén. En la agenda de las actividades del día no estaba allí escrito atender a 10 leprosos, pero ellos le salieron al encuentro. Ellos provocaron la acción de Jesús. A mí me parece que a veces nosotros como cristianos a veces somos muy pasivos. En la medida en que queremos ver a Dios actuar, en la medida en que queremos ver a Dios moverse, vemos que Jesús hizo algo porque ellos también hicieron algo. Porque Jesús quiere ver tu fe. La Biblia dice que cuando trajeron a aquel hombre paralítico en una camilla, la Biblia dice, y a mí me cautivó eso, al ver Jesús la fe de ellos, la fe se ve. Y la fe se ve a través de acciones. Y cuando estos hombres salieron a clamar a Jesús, estaban evidenciando su fe. Y ellos salieron y captaron, llamaron la atención de Jesús. Por eso la Biblia destaca y dice, cuando Él los vio. Él iba para Jerusalén, pero Él los vio. Él se detuvo y les habló. Luego, hermanos, llamemos la atención de Jesús. Si algo está pasando en tu vida personal, si algo está pasando en tu vida familiar, ministerial, en tu comunión con Dios, si algo está ocurriendo y usted sabe que está mal, que no está bien, haz algo para provocar la acción de Jesús. Tal vez digamos, pastor, pero es que yo soy cristiano hace tanto tiempo. Pues con mayor razón, tal vez sea el momento de salir del promedio de aquello a lo cual estamos acostumbrados y tengamos que hacer algo más. ¿Me estoy haciendo entender? Ellos clamaron. Ellos fueron a buscar a Jesús. ¿Cuántos hombres eran? 10 leprosos. Esto es muy importante porque en la Biblia el número 10 implica o significa o representa la base de la responsabilidad humana. Por eso hablamos de los 10 mandamientos. Por eso hablamos del diezmo. Por eso hablamos de las 10 vírgenes que esperaban a su Señor. El número 10 nos habla entonces de la responsabilidad del hombre. Yo no quiero entrar aquí a condenar o a decir por qué razón ellos estaban leprosos. Pero sin duda alguna tenemos que reflexionar cuando a nosotros nos ocurren esas situaciones en nuestra vida, cuando llega la crisis al hogar, cuando llega la crisis a nuestra vida, tenemos que reflexionar qué está pasando conmigo. Y cuando no buscamos a Dios y no procuramos que Él nos permita ver cómo está nuestro corazón, nos vamos a equivocar en los juicios. Y es cuando entonces nos castigamos, nos flagelamos y decimos, es que yo soy muy malo, es que yo soy muy pecador, es que yo soy terrible, por eso me va en la vida así, Dios no me va a usar, Dios no me va a bendecir, etcétera. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios para mirar nuestro corazón, Él nos va a mostrar qué está mal, pero también nos va a ayudar a corregir lo que está mal, porque el que tiene el poder para transformar el corazón del hombre es Dios. Así que seguramente había muchas razones por las cuales ellos estaban así, pero es necesario no solo reconocer que nos hemos equivocado, es necesario reconocer que necesitamos a Dios. Y esa fue la virtud de ellos. Y ellos buscaron a Dios y clamaron, y Jesús los escuchó. En tercer lugar,
vamos a ver que la fe es dinámica. Estamos estudiando de que ellos creyeron que Jesús los podía sanar. Ellos creyeron que Jesús les podía cambiar la vida. Y yo cuando hablo de cambiar la vida, no solamente estoy hablando de pasar a ser creyente. Hablo de ser creyente e ir a otro nivel. Es Dios el que cambia nuestra vida. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted se cansa del nivel en el que está? ¿No le ha pasado? Usted no llega a momentos en su vida personal, profesional, espiritual, ministerial, familiar, donde usted dice, yo quiero pasar a otro nivel. Yo quiero algo nuevo en mi vida. Y eso no está mal. De hecho, la Biblia dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Entonces no está mal. Dios pone eso en nuestro corazón. El asunto es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo alcanzamos? Vamos a ver algo aquí. Lucas capítulo 17. Leamos todo el versículo 14, aunque yo escribí allí el 14, la segunda parte. Versículo 14 dice entonces, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes? Porque en el Antiguo Testamento, esto es muy, muy bonito, hermanos. En el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, quien decía si alguien tenía lepra no era el médico, sino el sacerdote. Y quien decía si una persona era sana de la lepra no era el médico, sino el sacerdote. Por lo tanto, la Biblia nos da un marco espiritual para la lepra. La lepra en la Biblia es figura del pecado que aflige al hombre. Y por eso Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Jesús les estaba diciendo, vayan para que los sacerdotes los vean y ellos certifiquen de que ustedes están sanos y libres. Era el sacerdote entonces el que certificaba la sanidad. Pero resulta que cuando Jesús les dice, vayan a los sacerdotes, ellos sabían que iban allá para que los sacerdotes le dijeran que estaban sanos. Pero cuando Jesús les dijo, vayan, ellos todavía tenían la lepra. Porque el texto claramente dice que mientras iban. Así que cuando ellos escucharon la voz de Jesús decir, vayan y muéstrense, ellos empezaron a ir, pero andaban con la lepra encima. La piel estaba muy fea, horrible. Pero cuando ellos actuaron, por eso le puse ese punto así, la fe es dinámica. Cuando ellos actuaron, el poder de Dios comenzó a actuar en ellos. Claro, ellos estaban caminando en una palabra que Dios les había dado, que Jesús les había dado. Es lo mismo que cuando Jesús estaba en la barca, vino sobre el agua y los discípulos se asustaron porque pensaron que estaban viendo un fantasma. Entonces Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, que era el que generalmente siempre hablaba y el que más hablaba, entonces le dijo, si eres tú el Señor, mándame que yo camine sobre las aguas. Y entonces Pedro dijo, lo cogí aquí sí fue. Y Jesús lo llamó y le dijo, ven. Y Pedro salió y empezó a caminar sobre la palabra que Jesús le había dado. Porque es la palabra de Dios la que no te deja hundir. No importa la tempestad en la que estemos o cuán bravas estén las olas o contrario sea el viento, lo importante es que yo me agarre de las promesas de Dios, porque Dios cumple su palabra. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Yo sé que a veces vivimos tiempos difíciles, hermano, y algunos momentos bien críticos, pero mi crisis, mi dificultad
no cambiará el poder de la palabra de Dios. Así que ellos empezaron a caminar en la palabra que Jesús les había dado. Y cuando ellos iban caminando, a medida que ellos iban caminando, yo me imagino, trato de imaginarme cómo fue el milagro. A medida que ellos iban caminando, empezaron a ver que la lepra empezó a desaparecer. Pero ellos seguían caminando. Ellos caminaban por la fe, esperando llegar donde los sacerdotes y que los sacerdotes los miraran y están sanos. Los sacerdotes certificarían su sanidad. Pero cuando salieron estaban leprosos. Alguno pudo haber dicho, no, pero mire, estamos igual. ¿Para qué vamos a ir? Mire la lepra. Mire cómo estamos, ¿para qué vamos a ir hasta allá? Como a veces nosotros usamos esas frases. ¿Y para qué vamos a hacer eso si todo está tan difícil, tan duro? Esto no va a resultar, este va a ser otro fracaso más. Otra vez. Es que usted no ve las noticias todo como está de mal. Ellos no. Ellos escucharon la voz del Señor y ellos dijeron, vamos. Y mientras iban, y yo creo que ellos empezaron a mirarse, no faltaba en el que en el camino se levantaba la túnica y decía, uy, yo conté 5, había 5 huecos aquí horribles, hay 2. Y empezaron a ver cómo el poder del Señor comenzó a sanarlos y a limpiarlos. Así es la vida cristiana, porque la lepra es figura del pecado. Así como la lepra aparece por un huequito y comienza a consumir la carne y comienza a deteriorar la salud de la persona hasta que le quita la vida, porque la paga del pecado es la muerte, pero no se la quita de la noche a la mañana. Es como una enfermedad. El pecado actúa poco a poco, hasta que le quita la vida. Pero así como Jesucristo sanó a los leprosos, su poder está sobre todo pecado. Y no importa el poder mortal del pecado, mayor es el poder de Jesucristo el Señor y el poder de su sangre que nos limpia de pecado. A medida que iban avanzando, hermano, a medida que iban avanzando, iban siendo limpiados. Así a veces, o podemos compararlo, en la vida cristiana. Cuando llegamos al Señor, recibimos salvación, sentimos la plenitud de la vida nueva, pero resulta que empezamos a caminar y empezamos a conocer la palabra del Señor y empezamos a darnos cuenta que tenemos una cantidad de cosas en nuestro corazón, que tenemos pecados ocultos, que tenemos cosas que tal vez nos agradan, pero que a los ojos de Dios eso es pecado. Y Dios nos habla con su amor y su misericordia para que abandonemos eso. Y a veces nosotros nos desanimamos o no queremos y pensamos en no seguir en el camino del Señor. Ellos mientras iban, a veces nosotros nos queremos detener y nos desanimamos por las dificultades, por la lucha y no queremos continuar. Pero es necesario continuar, así como ellos mientras iban fueron limpiados. Mientras ellos iban fueron sanados. Así que no importa cómo estemos, si hemos empezado este camino, es necesario seguir caminando, porque en el proceso la mano de Dios irá trayendo libertad, sanidad, restauración, hasta que vamos a su presencia. El mayor error que nosotros podemos cometer, hermanos, es dejar de seguir al Señor. Y llegamos finalmente al punto 4, que es como el más amplio que les quiero compartir aquí. Dios siempre tiene cosas mayores para nosotros. ¿Le ha pasado a usted en algún momento de su vida que le parece que Dios le ha quitado algo? Sí. A veces uno tiene cosas buenas, entre comillas, cosas que a uno le agrada, pero Dios quiere quitar. Voy a darle un ejemplo. Yo sé que esto no le ha ocurrido a usted ni le ocurrirá, pero tal vez usted tiene un amigo, una amiga, y Dios dice, no, ese amigo no es bueno, esa amiga no es buena.
Porque Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y entonces Dios comienza a mover la mano, porque poderosa es la mano de Dios. Y comienza Dios a quitarnos el amigo que no conviene. Porque de pronto usted está empezando los caminos del Señor y usted le entrega su corazón sinceramente a Dios, y en la medida en que usted quiere seguir a Dios, viene el amigo: este sí se embobó. Te perdimos ahora sí. No. Usted sabe volver verdad, eso es aleluya. Uy, no, hermano. ¿Qué le pasó cuando le lavaron el cerebro, mi hijo? No, lo perdimos. Vea, mire, esta muchacha le mandó saludos para el sábado: mi hijo, que nos vamos a rumba. ¿Y cómo es que usted? Ay, sí. No, mijo, pero eso está mal, no, yo voy para la iglesia. Pero ve vamos un ratico, pues, un ratico. No se toma nada, se toma una ginger. No se toma nada. Y a veces nuestro corazón, por falta de compromiso con Dios, producto de la inmadurez, etcétera, puede resbalar. Y Dios está sentado en su trono. Y Él ve todas las cosas. Y así como usted como padre en un momento dado, después de que su hijo ya se comió 2 bombones, usted le quita el tercero, porque le va a hacer mucho daño, pues el Padre Celestial le va a quitar ese amigo o esa amiga que le puede hacer daño. ¿Me hice entender con el ejemplo, amados? Así que a veces Dios nos quita ciertas cosas. Pero cuando Dios nos quita algo es porque tiene cosas mayores para nosotros. Porque Dios es bueno. Dios es nuestro Padre. Él no se equivoca. Leamos por favor Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19. Lucas 17, 15. Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Este hombre volvió, glorificando a Dios a gran voz. Oiga, gritaba, con todo su corazón gritaba. Versículo 16, y se postró, mire cómo lo hizo, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Los otros 9, lo más probable al destacarlo a él es que eran judíos. Era samaritano, que no se consideraba un judío puro. Versículo número 17. Respondiendo Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando el sacerdote certifica la sanidad de los 10 leprosos, el que vuelve a darle gracias a Jesús es un samaritano. Y los judíos no lo hicieron, pero los judíos eran el pueblo de Dios. ¿Es posible, amados, que en el pueblo de Dios haya tanta ingratitud? Con Él es con Dios mismo. Los 9 leprosos no volvieron. Y este hombre, aunque era samaritano, amó a Jesús. Lo reconoció como Dios, como el Señor de su vida. Se postró y le dio adoración. Los otros 9 no estaban. Yo creo que a veces nosotros dejamos de darle gloria a Dios. Y yo creo que a veces nosotros, cuando somos conscientes de las bendiciones, omitimos incluso expresar las bendiciones que Él nos ha dado. Y a veces formamos parte de los 9. Con un sencillo gracias Dios, terminamos eso. O nos vamos conformando a las bendiciones. Que el Señor nos ayude a tener un corazón manso y humilde para siempre darle gracias a Dios por todas las cosas. Qué bueno en la mañana, apenas despertar, decirle gracias a Dios por darme un día más de vida. Porque si ustedes y yo abrimos los ojos es porque Dios nos dio aliento de vida un día más.
si podemos llegar en la noche a casa, disfrutar de una familia, que eso no tiene comparación con más nada en el mundo, porque es diseño de Dios, poder decirle, Señor, gracias por mi familia. Poder llegar a casa salvo, seguro, darle gracias a Dios. Pero a veces, hermanos, nos acostumbramos a las bendiciones. Cuando yo escuché en una ocasión a aquella hermana que me decía, pastor, es que me están programando una cirugía. Le dije, ¿así una cirugía para qué? Me dijo, pastor, es que yo hace años perdí el sentido del gusto. Es la primera vez, yo no he conocido más casos de esos. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo no siento sabor en la lengua. Ay, hermano, ¿y usted cómo cocina? Yo llamo a mi hija para que pruebe si está salado, si le falta. Y cuando tú comes, yo no siento nada. A mí eso me marcó. Yo solo pensaba, a la mañana siguiente, cuando me fui a comer mis pericos al desayuno, Señor, gracias porque puedo sentirlos, porque puedo olerlos, Señor, gracias. Y hay días, cuando me siento a almorzar, que me acuerdo de esa hermana, yo le digo, Señor, gracias porque puedo gustar, porque puedo sentir el olor. Gracias. Todo lo que tenemos y somos es por la gracia y misericordia de Dios. Y debemos tener un corazón agradecido. Pero los otros 9 rápidamente se olvidaron de lo que Jesús había hecho. Que Dios nos guarde para nunca olvidarnos de lo que Jesucristo, el Señor, ha hecho. Ellos se olvidaron muy rápido. Hermanos, y esto es tan impresionante para mí, que cuando llega el samaritano, Jesús pregunta, ¿y dónde están los 9? De manera que Jesús los esperaba. ¿Saben, hermanos? Cuando yo termino un culto, yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por haberlo desarrollado. Porque es un privilegio. Porque es una bendición. ¿Cuántos quisieran ahora mismo en el mundo poder abrir su boca y alabar a Dios y no lo pueden hacer? ¿Cuántos ahora quisieran estar en un culto escuchando la palabra del Señor, pero están en un hospital con cantidad de tubos y de cosas? ¿Cuántos quisieran, como nosotros, con libertad llegar a un templo con puertas abiertas y adorar a Dios con libertad? Si lo hacen, les cuesta la vida. ¿Me hago entender, amados? Jesús los esperaba a ellos, pero ellos no estaban. Este samaritano adoró a Jesús. Pero hay algo que pasa. Los 10 recibieron sanidad, pero solo este recibió salvación. Note que el último versículo 19, después de que él adora al Señor, el verso 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesucristo el Señor sigue salvando. Él sigue siendo nuestro Salvador, porque nos sigue salvando de las angustias, nos sigue salvando de los problemas, de las trampas del enemigo. ¿Cuántas veces te habrá librado Dios de la muerte? Jesucristo sigue siendo nuestro Salvador, nuestro bendito Salvador. Él es Salvador por excelencia. Pero los otros se perdieron la bendición más grande. Porque ciertamente una sanidad, una liberación, una bendición son grandes cosas de Dios. Claro, y le damos gracias al Señor por eso. Pero el don más grande que hombre alguno pueda recibir es la salvación. Y ellos recibieron la sanidad, pero los 9 se fueron con su sanidad. Este volvió a dar gracias y Jesús le dijo, no solo te doy sanidad, te doy salvación. Y por eso es que le puse a ese punto así. Dios siempre tiene cosas mayores para nosotros. No dejes de clamar a Dios. No dejes de creer en Dios. No dejes de perseverar y de seguir a Jesús. No dejes de honrar a Dios, porque viene el tiempo cuando Dios te honrará a ti. Y cuando Dios te levantará
delante de otros, porque Dios siempre tiene cosas mayores que darnos. Y saben, hermanos, yo creo que Jesús está aquí. Y yo sé que mientras estudiábamos, algunas personas el Señor les habló muy puntualmente y provocó una reflexión. Yo quiero invitarlo a que cierre su Biblia, su cuaderno, su agenda. Que tome su tarjeta de peticiones. Dios es bueno. Dios es fiel. ¿Alguien le falta tarjetica para que escriba sus peticiones? Levanta tu mano allí. Levante su mano, amado hermano, que mi hermano Luis Ferney le entrega. Levante su manito. Acá delante de Luis Ferney. Escriba sus peticiones allí, por favor. Acá delante de Luis Ferney, acá ellos. Recuerde que la dinámica de la tarjetica de peticiones es que usted escriba las peticiones ahora. ¿Qué le quiere pedir a Dios? Recuerde que estos leprosos salieron y le pidieron a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le quiere pedir usted al Señor? Escríbalo allí en esa tarjetica de peticiones que vamos a levantar ahora al Señor. ¿Alguien tiene algún testimonio de la semana pasada? ¿De que Dios ya le haya respondido a sus peticiones de la semana pasada? Venga, mi hermano querido, escriba sus peticiones, prepárelas allí. Venga, me cuenta. Escriba sus peticiones. Si le hace falta, escríbales. Venga, yo le leo. Vea, les comparto. Hace 8 días, el hermano oró por el nacimiento de Victoria, la nieta de él, que está en Estados Unidos. El problema es que ya se había pasado el tiempo y estaban allí con riesgos, y él vino el viernes pasado a pedir al Señor. Así que hoy anotó: dale gracias a Dios porque ya la niña nació y nació bien y sin problemas. Gloria a Dios. Me da mucho gusto escuchar eso. Gloria a Dios. Bueno, ok. ¿Listo? ¿Todos tienen su tarjetica? Recuerden que dentro de 8 días vamos a estar ungiendo, ministrando a los enfermos. Bueno, y lo que Dios quiera hacer. De ahí para allá, lo que el Señor quiera hacer, ya eso es una bendición. Que me dice Lara que hay una petición, es por los muchachos que van a presentar el IFES. ¿Cuándo es? ¿El domingo? Bueno. Vamos a pedir al Señor que los bendiga, pero igual hay que estudiar bastante. Amén. Oh, claro. Acuérdese, uno hace una parte, Dios hace el resto. Sí, porque ahora, no, yo aquí esperando en el Señor sin hacer nada. No. Dios es bueno, Dios es fiel. Hermano, si sanó a 10 leprosos, no es Dios todopoderoso. Yo le invito a que por favor se ponga de pie. Vamos a orar. No sé cuál sea la petición que tú tienes para el Señor ahora, pero vamos a levantar eso. Toma tu tarjetica en tu mano. Esto apenas está empezando, hermano. Estas jornadas de peticiones, de clamor, apenas está empezando. Y en la medida en que Dios le vaya respondiendo, por favor se acerca a mi esposa, se acerca a mí y nos cuenta: mira, Dios me respondió a esta petición. Tome en su mano su tarjeta y comience allí a orar. Amado Dios, queremos bendecirte, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Dale palabras de alabanza, de gratitud al Señor. Dile: Señor, gracias porque tú eres bueno. Dale palabras de alabanza al Señor. Dile: Dios, gracias por ser tan bueno. Gracias por amarme. Gracias por bendecirme. Gracias por concederme, Dios, las peticiones, Señor. Hoy vengo delante de ti. Tú eres mi Padre, Señor. Yo soy tu hijo. Dile: Señor, yo soy tu hija. Yo vengo delante de tu presencia, Dios mío,
Y vengo, Señor, también como un día vinieron esos leprosos, necesitados. Ellos reconocieron que te necesitaban, Dios, y ellos clamaron a ti. Y tú, Señor, fuiste propicio a su ruego, a su clamor. Esta noche también yo traigo mis peticiones delante de ti. Levanta esas peticiones delante del Señor. Dile: Dios mío, yo te pido que tengas misericordia de mi clamor. Señor, yo te pido que tengas misericordia de mi ruego. Hay una preciosa unción del Espíritu Santo ahora, hermano. Él está aquí, Él está aquí. Levanta tu corazón y clama. Dile: Dios mío, yo te ruego, Señor, inclina tu oído a mi oración, inclina tu oído a mi ruego, Señor. Yo te pido que te glorifiques en estas peticiones, Señor, que yo levanto ahora, hoy, en el nombre de Jesús. Yo no sé si es tu familia, yo no sé si son tus hijos, no sé si es tu hogar, tu matrimonio, tu servicio al Señor, tu comunión con Dios. Pero dile al Señor: yo te pido que te glorifiques en mi casa. Yo te pido que te glorifiques en mi hogar. Yo no sé si tal vez, como los leprosos, hay algo en tu vida espiritual que te afecta. Hay un pecado, hay una atadura, hay una adicción. Dile: Señor, hazme libre. Dile: Señor, hazme libre. Yo te pido, Dios, rompe toda atadura demoníaca en mi vida. Quebranta, Dios mío, toda obra del enemigo en mi vida. Yo hoy levanto mi ruego como aquellos hombres que clamaron: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Levanta tu clamor al Dios del cielo. Hoy declaramos, Señor amado, como tu mano poderosa se mueve, como tu mano poderosa, en el nombre de Jesucristo. Declaramos hoy que el poder de Dios actúa, que el poder de Dios se mueve. Abre tus labios y dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias, porque yo sé que tu mano se mueve. Yo sé que tu mano se mueve en mi casa. Yo sé que tu mano se mueve en mi familia. Abre tus labios dándole gracias, porque algo está ocurriendo en tu vida, algo está ocurriendo en tu familia. La mano de Dios se está moviendo en tu esposo, la mano de Dios se está moviendo en tu esposa, la mano de Dios se está moviendo en tus hijos. Hoy lo creemos, Señor, y te damos gracias porque tú respondes a nuestra oración. La mano poderosa de Dios viene moviéndose, Señor. Declaramos que se abren puertas de bendición, se abren puertas al empleo en el nombre de Jesucristo. Se abren puertas de empleo en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que tu mano poderosa va adelante. También, Dios mío, tú derramas, Dios mío, bendiciones financieras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu mano se mueve, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú nos respondes, Señor. Gracias, Dios mío. Oramos por nuestros hijos para que los guardes, para que los bendigas. Oramos por los jóvenes que van a presentar, Señor, las pruebas del IFES. Te pedimos que derrames sobre ellos tu favor, tu gracia, tu sabiduría. Oramos, Dios mío, por tu provisión sobrenatural. La mano de Dios respondiendo, Señor. Te amamos, Dios, te amamos. Dale gracias a Dios, dale gracias al Señor. Hoy, Dios mío, oramos creyendo en tu misericordia, creyendo en tu bondad y en tu amor, Señor. Te alabamos, te alabamos. Dile a Dios que le amas. Dile a Dios que le adoras. Te damos gracias, te damos gracias. Oh. Oh, te amamos Jesús, te amamos Dios, te amamos. Oh, gracias, gracias Señor, gracias. Oh. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él cuida de tu familia.
Él cuida de tu casa. Él tiene cuidado de ti. Gracias. Padre, a ti te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.